Nos sorprende saber que somos seres triunos, aunque formamos o conformamos una unidad. Hoy vamos a considerar estos misterios, recordando que ya nos hemos referido a la polarización del bien y del mal y a que debemos ser eh, instrumentos para el bien, para disipar las tinieblas, porque esa es nuestra misión. Soy María Noval y les quiero mostrar en esta oportunidad una publicación de hace unos 25 años cuando comenzamos con esta misión. Este es el primer número de la revista que editamos junto a Claudio Moreno, Marcelo Alonso y otros integrantes, otros colaboradores en ese momento en que pretendíamos situarnos en un punto medio para no caer en la crítica o el sensacionalismo. Bueno, el propósito sigue siendo el mismo, aunque hemos cambiado de formato. Y sabemos también que hay muchos otros creativos con estos, que utilizan esta denominación y creemos que todos buscan lo mismo que nosotros, la unidad. De todas maneras, queremos aclarar que no nos estamos refiriendo a la unidad de las religiones ni tampoco a conceptos del globalismo, sino que queremos cumplir con la oración de Jesús. Acordamos con esa oración del Señor que dijo, Padre, te pido que todos sean uno, así como nosotros, para que el mundo crea. Y pienso que la mayoría de los que apuntamos a la unidad, estamos pensando precisamente en eso, que todos tengamos un mismo sentir, sobre todo un mismo sentir en Dios para que el mundo crea. Y hablando de unidad y de que somos cuerpo, alma y espíritu, a veces nos preguntamos cómo es posible que el cerebro y la memoria puedan existir por separado. Y esto lo sabemos y nos ha llamado la atención el relato de muchas personas que estuvieron clínicamente muertas y que cuentan en las mismas situaciones. Diríamos que los relatos se parecen notablemente. Algunas de estas personas eran científicos, otros eran personas de diferente formación. Hay muchos que son creyentes y otros ateos, pero todos eh, coincidían en que estando fuera del cuerpo o más allá del cuerpo, en el más allá, podían sentir emociones como el temor, el gozo, la alegría, el remordimiento, podían recordar escenas de su vida anterior. Y entonces es posible seguir sintiendo o experimentando más allá de esta tierra y más allá de este cuerpo. Eh, pero acá no podríamos vivir ni estar comunicándonos sin estas tres instancias que son inseparables, ¿o no? Eh, Veamos, debido a que el cuerpo es animal, biológico, comparte con los demás seres el ciclo vital de nacer, crecer, reproducirse y morir, porque el cuerpo es el vehículo que porta nuestra alma y nuestro espíritu, es nuestra realidad material. En la Edad Media se consideraba al cuerpo malo y al espíritu bueno, es decir, que había una dicotomía entre estas áreas, una dualidad. Se pensaba que el cuerpo era el que hacía pecar y entonces era considerado malo. Y actualmente, por el contrario, se lo cuida excesivamente, en algunos casos hasta llegar a la vigorexia, que es el exceso de ejercicios, o a la anorexia por la falta de alimentación, pero todo con el mismo propósito, de llegar a tener un cuerpo escultural, envidiable, perfecto, único, irrepetible. Eh, También hay diferentes problemáticas que llevan a las personas a descuidar la alimentación y también el descanso. Y es muy importante el cuidado del cuerpo porque la memoria tiene su base en el cerebro.
Sabemos que todos aprendemos a través de ese órgano y que mediante el estímulo y las conexiones que se van desarrollando a través del aprendizaje, vamos llegando a conformar nuestra identidad, también a reconocer nuestras emociones y por supuesto a controlarlas. Pero, ¿cómo es posible que pueda recobrar esta capacidad de recordar la mente, que es parte del cerebro material, fuera del cuerpo? Bueno, vamos a considerar estos aspectos desde el punto de vista puramente escritural, no desde el punto de vista científico o de la neurociencia, ni tampoco filosófico, sino que nos vamos a centrar, como digo, en la parte espiritual, que es un tema que a todos nos incumbe. Pero el hombre en sí es un alma. Esa es su verdadera naturaleza psíquica, que lo hace consciente de su propia persona. El cuerpo, como dijimos, es el vehículo que lo conecta con la realidad material y el espíritu lo comunica con Dios. Las funciones del alma son pensar a través del razonamiento, sentir a través de las emociones y actuar a través de la voluntad. Nuestra mente muestra lo que pensamos, nuestras emociones lo que sentimos y nuestra voluntad nos comunica lo que queremos. Las funciones del espíritu son la intuición, la conciencia y la comunión. La intuición es el órgano del conocimiento, así como lo es el cerebro en el cuerpo y la mente en el alma. Y la conciencia es el monitor interno, podríamos decir, que califica y orienta nuestras acciones. Y la comunión, finalmente, la otra función, es lo que nos acerca a Dios. Espíritu, alma y cuerpo trabajan juntos y están unificados de alguna manera a través del corazón. Entonces podemos decir que el corazón es parte del espíritu y podemos definirlo como la voluntad que quiere, elige y decide en nosotros. Son las intenciones del corazón las que motivan los pensamientos, las palabras y las acciones. La Biblia habla del corazón no como un órgano físico, sino como el verdadero yo. Pero si el alma es el asiento de toda nuestra personalidad, ¿qué lugar ocupa el corazón en ella? Bueno, el corazón se corresponde con la voluntad, no del aspecto emocional del querer, sino del aspecto del actuar. Porque si confiamos en nuestro corazón a la manera de lo que sentimos, estaríamos acordando con este proverbio que dice: nada más engañoso que el corazón, ¿quién lo entenderá? En realidad no es un proverbio, lo dijo el profeta Jeremías, pero también hay un proverbio que dice: guarda tu corazón, porque de él brota la vida. Es decir, que el corazón es esa parte tan importante que toma las decisiones, pero no basado en emociones, sino en una voluntad que puede tender, como decíamos en otro video, hacia el bien o hacia el mal, porque un corazón impuro, un corazón no rendido a Dios, puede ser llenado por instintos bajos, por malas intenciones y finalmente puede llevar al alma a desear y a actuar de manera que también involucrando al cuerpo se llega al punto de cometer atrocidades. Este es un tema bastante complejo, como decimos, vamos a tocar solamente este aspecto del corazón. A veces nuestro corazón está dañado, puede ser debido al rechazo, en un ambiente de contaminación familiar o social, y que afecta el equilibrio de estas tres áreas, ya que son inseparables, aunque, como decimos, una de ellas se tiene que quedar aquí y volver al polvo, el cuerpo. Como dice el Señor, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, mientras que el cuerpo es polvo y al polvo volverá. Esa en realidad fue una sentencia dada a Adán porque después de haber desobedecido, entonces
el Señor dictaminó que el cuerpo volvería al polvo de donde había sido tomado. Y sabemos científicamente que, es decir, se ha comprobado científicamente que todos los elementos que forman a la Tierra están presentes en menor o mayor grado en nuestro cuerpo. Esos elementos se corresponden con el polvo que Dios tomó, el Creador, para hacer el hombre a su imagen y semejanza, y luego, cuando sopló en su nariz, le dio el aliento de vida, es decir, le dio de su propio espíritu. Y es así como se podría vivir ausentes del cuerpo, pero presentes en el Señor, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? No sé qué prefiero, si quedarme acá con ustedes, presente en el cuerpo y ausente del Señor, o si irme con el Señor y estar ausente de mi propio cuerpo, que sé que es lo mejor, pero él decía, acá estoy, que Dios haga su voluntad. Y esto también lo sabemos, que el alma puede vivir fuera del cuerpo y que puede recordar sus vivencias por la historia que Jesús contó del rico y Lázaro, que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, donde presenta la historia de dos hombres que murieron y fueron cada uno a un lugar diferente. Lázaro, el pobre, fue al seno de Abraham, donde era consolado, y el rico fue al Hades, o sea, al infierno, donde estaba siendo atormentado. Y estando en ese tormento, el rico le pedía a Abraham que por favor mandara a alguno de entre los muertos para que vinieran a su casa y le contaran a sus hermanos lo que estaba sucediendo para que ellos no fueran a parar al mismo lugar de tormento donde él se encontraba. Pero Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, escúchenlos a ellos, porque aunque alguno se levantara de los muertos, no iban a creer. Y creo que es así porque en vida se nos permite tener un corazón sensible o cerrar ese corazón a todo lo que tiene que ver con la realidad espiritual. Hay muchas personas que dicen, si yo no veo, no creo, después de esta vida no hay nada, y se han cerrado en sus percepciones puramente materiales, animales, porque Dios no nos diseñó para que seamos dirigidos por el alma o por los apetitos del cuerpo, sino por el corazón. Y el corazón, como decíamos, es el filtro del espíritu, el centro de nuestra personalidad, que se cree, es la opinión de algunos, que nacemos con el espíritu vacío, que tiene que elegir en ser llenado por las cosas espirituales o permanecer vacío hasta, diríamos, hasta su muerte. En realidad, como es algo que no podemos medir, no lo podemos ver y comprobar, no es mensurable como el cuerpo, a veces pensamos que el espíritu no existe. Pero si hacemos caso a esa voz que algunas veces viene a nuestra conciencia y que nos hace pensar en las cosas espirituales, en en el más allá, en lo que podríamos estar eh, diríamos, expuestos a dejar este cuerpo en cualquier momento, cuando escuchamos esa voz de la conciencia es cuando debemos abrirnos, abrir el corazón, porque de él brota la vida y con él podemos percibir las cosas espirituales. Y esa es una oportunidad para que nos podamos conectar mediante la fe en el Dios invisible que mandó a su Hijo Jesús como la imagen del Dios invisible, para que por medio de él nuestros corazones se puedan abrir. Y como dice el Evangelio, eh, citando al antiguo pacto, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y no me acordaré más de sus pecados. Bueno, somos libres de elegir y esa es la función más importante del corazón humano, el punto de enlace entre el alma y el espíritu, pero el que toma finalmente las decisiones. Así que escuchemos a nuestro corazón cada vez que nos pide que nos comuniquemos con Dios, que establezcamos con Él una relación, que oigamos esa voz y dejemos
que Él vaya transformando ese corazón en un corazón sensible. Bueno, amigos, qué difícil es entender estos misterios. Los invito a investigar por su cuenta sobre este tema. Como les digo, no somos especialistas, pero la idea es que podamos aportar conocimientos que contribuyan a la unidad y al cumplimiento de nuestra misión para que el mundo crea. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nos vemos, si Dios quiere, pronto.